Yo creo que a este tipo de poder lo que le conviene es mantener gente ignorante, gente que en todo caso, si escucha de estas cosas, tenga la conclusión de que no tiene nada que ver con su vida, que ha sido traído al mundo solo para ver Netflix, ver TikTok, ver Disney, escuchar Bad Bunny, y no mucho más que eso. Prácticamente ninguna de las películas de los últimos 10 años donde no aparezca gente fumando marihuana. Fíjense, antes las películas, en la época en que las tabacaleras controlaban la industria de una manera fenomenal, la gente fumaba todo el día cigarrillos. En las películas era cigarrillo tras cigarrillo tras cigarrillo. Bueno, ahora no hay película donde además el que es el cool, el héroe, el role model, el modelo. El modelo a seguir se fume un cigarrillo, en este caso de marihuana. Claro, son modelos sociales que están bajados de esa manera. Pero además con esa gente que la tengo embrutecida, distraída, vacía, drogada, lo que necesito ahora es que no se me reproduzca, y ahí va el punto. Es decir, la agenda globalista tiene una obsesión con el tema natal. No tener Dios tiene efectos políticos. ¿Cuál es el efecto político de no tener Dios? El efecto político de no tener Dios es asumir que la norma humana, que la ley es humana. Es decir, no hay una rivalidad entre ley humana y ley divina o ley natural. Perdón, y en eso entonces, si te sientes bien, está bien. Si él piensa que es así, pues es así, ¿verdad? Donde descansa todo en lo subjetivo. Ya no hay algo por fuera de mí que instituya un orden. Ya no hay noción de orden más allá de lo que otro me obliga a hacer o hacer. Relación de opresión, de opresor y oprimido. Quiero pedirles que me acompañen a ponerse en pie por un momento y recibir con un fuerte aplauso a un amigo de la casa, Agustín Laje, que viene a estar con nosotros una vez más. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, tomen asiento, por favor. Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, Edwin. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo te recibe Miami? Súper bien. Una gira fuerte de medios de comunicación, conferencias, conversatorios, arrancando bien temprano todos los días y yendo a dormir bien tarde. Ok. De acá sigue Dallas, además. Y vengo de Colombia, y así. Bueno, ¿cuántos están agradecidos por la vida de Agustín y lo que hacen las naciones de la tierra? Gracias, vale la pena. Estuvimos hablando hace como 1 año y medio y me hablaste lo que ha causado esa conversación que tuvimos. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, es impresionante porque, miren, yo tengo un canal de YouTube fuerte, casi 2,5 millones de seguidores, y en general los videos que sirven, que se viralizan, son las confrontaciones, las peleas. Los diálogos, como los que mantenemos con Edwin, en general tienen sus visitas, pero bueno, hasta ahí nomás. Y los que hemos hecho con Edwin ya superan los 5 millones de espectadores. Así que es único. Es único, no hay otro diálogo en el canal, y mirá que tengo muchos diálogos en el canal, no hay otro diálogo en el canal que haya tenido ese rating, así que bueno, es muy especial, sí. Bueno, pues espero que este también llegue a millones de personas, que produzca concientización, obviamente capacitación, porque sobre todas las cosas creo que haces de todo tu estudio una opción para que muchas personas puedan crecer, puedan conocer, y estoy muy emocionado de poderte tener acá. La última vez estábamos hablando de Generación Idiota, ahora nos reúne Globalismo, tu nueva obra. Llevas, me imagino, por lo menos un par de años estudiando, seguramente más, muchos libros leídos, y nos estás presentando algo que tuve la oportunidad, gracias por enviármelo, tuve la oportunidad de leer algunas de las conclusiones. Lo vamos a tener a la salida, por favor. El día de hoy el propósito como tal no tanto es vender o no vender libros, pero yo pienso que esta es de esas obras que vale la pena leerlas, capacitarse, informarles, sobre todo
realmente para toda persona, pero si acaso usted tiene pequeños, más que nunca le insto a que se capacite, a que tome el tiempo para informarse. En los últimos 18 meses que viniste aquí, hemos visto algunas cosas positivas que están sucediendo, algunos casos de éxito, si los pudiéramos decir, casos que van en contra de las estadísticas, casos que van en contra de los financiamientos, de la misma agenda global que estamos enfrentando. ¿Por qué no nos hablas un poco a ese respecto? Y obviamente es muy cercano porque uno de ellos precisamente está ocurriendo en tu país de origen. Así es. Mira, si nosotros vemos el continente americano, yo la última vez que vine, si mal no recuerdo, era algo así como febrero o marzo 2023. Si veíamos el mapa de toda América en ese momento, todo el mapa estaba cubierto por lo que solemos llamar socialismo del siglo XXI, que además es el apéndice de las agendas globalistas en nuestro continente. Solo había 4 o 5 excepciones. Ellas eran Uruguay, Costa Rica, Paraguay, El Salvador, y Guatemala, y no mucho más que eso. El resto de los países en esa gráfica hubiesen tomado el color rojo no por republicano sino por socialista, y el panorama ciertamente era muy negativo, muy complicado. Ahora, fines del año pasado, el año 2023, aconteció lo que nosotros entendemos que es un milagro, que fue el triunfo de Javier Milei en Argentina, sin financiamiento, sin medios de comunicación a su favor, sin aparato político, sin propio partido político, sin un solo gobernador, sin un solo alcalde, sin un solo senador. Él logró ganar con el 56% de los votos. Y eso, más allá del asunto político, es que tiene consecuencias para los temas que vamos a tratar hoy contigo, porque Javier Milei le ha dicho no a la agenda globalista, ha sacado a la Argentina de la Agenda 2030, ha sacado a la Argentina de la Agenda 2045, está bloqueando en la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, está bloqueando resoluciones y declaraciones en favor de la ideología de género, ha sacado el adoctrinamiento de ideología de género en el Estado argentino en solo 10 meses, con lo cual, bueno, aparece una luz de esperanza desde uno de nuestros países en el sur, que es Argentina, y esperamos que esto signifiquen vientos de cambio en general para el continente. Posturas fuertes, vigentes en el foro económico mundial, en diferentes, hace poco también igual en las Naciones Unidas. Así que hay algo que para mí es importante que establezcamos, y es que no estamos buscando mesías en las naciones, porque solo hay un mesías que está aún en el trono y que está por regresar, pero sí es importante que comprendamos qué está sucediendo, y como iglesia es evidente que necesitamos informarnos, conocer, y sobre todo en este día desearía que podamos unir algunos conceptos, algunas ideas que cualquier ciudadano del común pudiera pensar que son totalmente aisladas, que no tienen una que ver con las otras, y que podamos pintar el panorama general. Hay una de las cosas que me llama mucho la atención, Agustín, y es que la iglesia por muchos años ha escuchado que hacia el final de los tiempos vamos a tener un único gobierno mundial. Y claro, pues cualquiera dice, pero ¿cómo, si hay 190, casi 200 países en la Tierra? ¿Cómo va a suceder si algunos tienen esto, tienen aquello? Pero ¿qué piensas? ¿Cuál es la conclusión de tu estudio en un libro como este? Y quisiera también que nos ayudaras a comprender algo, porque recordaba yo en el colegio como me hablaban de globalización y los beneficios, y vamos a tener menos aranceles, y vamos a podernos comunicar de un país a otro, y me hablaban de algo como algo muy positivo. En principio creo que es así, pero entonces ahora no estamos hablando de globalización, estamos hablando de globalismo. Entonces ayúdame con estos dos conceptos. Excelente, muy buen punto de partida. Mira, globalización es un término, es un concepto que ya tiene sus años, por eso nos suena mucho más
que globalismo. Globalismo es una palabra que en política se está usando desde hace poquitos años, entre 5 a máximo 10 años. Globalización es un concepto económico, refiere a la aceleración de los intercambios comerciales, refiere a la posibilidad de mover tu capital de un país a otro tocando un botón en la computadora, comprar mercadería en otro país y que te llegue a los pocos días a tu casa, contratar a un empleado que no vive ni siquiera en tu propia nación. Eso se llama globalización. Globalismo es un concepto político, es decir, refiere a la manera en que se gobiernan a los hombres. Desde el siglo XVII hasta nuestro siglo XXI, la estructura de gobierno fue denominada Estado. Los estados nacionales gobernaban a los hombres en cada nación. Esa idea de ver un planiferio, un mapa escolar y ver delimitado el territorio de cada partecita de la tierra y asignarle a esa porción de tierra un gobierno sobre una nación, fue la manera en que se organizó el mundo desde hace algunos siglos atrás. Ahora, ¿qué estamos viviendo en el siglo XXI? Estamos viviendo el crecimiento de organismos que no son estatales, que no son nacionales, sino que son supraestatales, son supranacionales y empiezan a determinar agendas políticas, sociales y económicas sobre los hombres. El organismo más conocido de todos es la Organización de las Naciones Unidas, la famosa ONU, que cada vez se arroga más poder para determinar agendas que el resto de las naciones o todas las naciones, digamos, del mundo deben cumplimentar. Entonces vos hablabas del gobierno mundial, es una figura que entiendo que aparece en la Biblia y que incluso refiere hacia el final de los tiempos, como vos decías. No significa que hoy estemos ya en una etapa donde el gobierno mundial esté consolidado, pero sí estamos en un momento en que los embriones de ese gobierno mundial, el embrión del gobierno mundial ya está concebido y ya se está desarrollando. Hoy cuando uno ve el aparato de la Organización de las Naciones Unidas, que es un aparato que aparece en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y que aparece con un objetivo primordial, que es el de garantizar la paz y la seguridad en el mundo. Ahora bien, con el correr de los años empiezan a aparecer una serie de organismos especializados dentro de la ONU que empiezan a abarcar todos los temas sociales e incluso personales. Por ejemplo, salud, educación, niñez, economía, trabajo, industria, agricultura, temas climáticos, temas financieros, temas sexuales. Para cada una de estas temáticas o de campos de acción existe por lo menos un organismo dentro de Naciones Unidas que tiene pretensiones de determinar agendas políticas sobre esos ámbitos. Entonces, efectivamente estamos en un momento bisagra, este es un punto de inflexión en el que estamos viendo nacer frente a nuestros propios ojos organismos políticos que ya no son nacionales, ya no son estatales, sino que están por encima de las naciones. Ok, entonces nos estás hablando de organismos que no son electos por el pueblo, exacto, número uno. Y que, según lo describes, tienen tentáculos que llegan a los diferentes ámbitos de la sociedad. ¿Han existido o ha existido algún tipo de referencia? ¿Ha existido alguna prueba? ¿Hay un caso evidente donde podamos decir, mira, aquí estuvo en actividad, sí, los gobiernos de las naciones no tuvieron influencia, sino que algo externo vino a delimitar o a regir? Bueno, tuvimos hace 3 años una pandemia que cuando uno se pregunta quién gobernó durante la pandemia, quién tomó las decisiones últimas, quién estableció las directrices para las políticas sanitarias que todo el mundo debía tomar. Bueno, ustedes si se hacen esa pregunta van a llegar rápidamente a una conclusión y esa conclusión es una sigla, OMS. Organización Mundial de la Salud, es un organismo que, como bien has dicho, nosotros no escogemos a la gente que dictamina esas políticas, no sabemos quiénes son por empezar, es decir, el 99,99% de la población en realidad no tiene idea quién está ahí adentro, es una caja negra. Más aún, yo te diría, más del 90% de la gente no debe saber que existe algo llamado OMS, y este es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Este organismo determinó políticas sanitarias que los estados debían acoger, debían implementar, con lo cual
hay un concepto en política que es muy importante, que es el de soberanía, que en realidad es un concepto teológico. Claro. La idea del Dios soberano se seculariza como Estado soberano, asignándole a la autoridad estatal un derecho a decidir de manera suprema y exclusiva sobre su territorio. Cuando preguntamos dónde está el poder soberano en una pandemia, ya no podemos seguir mirando el Estado, sino que miramos a una instancia que está por encima y que opera sobre todas las naciones y que además experimentó con nosotros. Esto hay que decirlo, experimentó con nosotros. Cuarentenas experimentales que han tenido efectos económicos desastrosos, efectos psicológicos apabullantes, gente que todavía no se recupera ni siquiera de sus propias relaciones sociales. Hay cosas tremendas que pasaron en la pandemia, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la violencia dentro de la familia se agudizó de una manera tremenda. Los problemas psiquiátricos, mentales, psicológicos se aumentaron de una manera escandalosa, por no hablar de... La misma iglesia. La misma iglesia, bueno, me lo habías comentado esta mañana, la iglesia perdió cerca del 40% de sus miembros durante la pandemia, que luego ya no regresaron. Las familias destruidas, familias que no pudieron despedir a sus seres queridos, que no pudieron ir a un nacimiento, que no pudieron celebrar un cumpleaños, que no pudieron reunirse con un familiar que se estaba muriendo porque, bueno, estábamos aterrorizados. Hoy es fácil hablar en contra de esas políticas porque incluso hasta la prensa se hace la desentendida, pero en ese momento vivíamos en un clima de terrorismo mediático. Total. Terrorismo mediático. Aparte, quien cuestionaba, por ejemplo, ¿por qué me tengo que...? Y esto libertad plena, esto ustedes no lo vayan a tomar como un juicio que yo estoy haciendo contra alguien de las personas comunes y corrientes, pero había muchos que nos preguntábamos por qué estoy obligado a ponerme una vacuna que está en fase experimental. Había personas que tomaban la decisión de ponérsela, y está muy bien, cada uno tomó su decisión, pero había personas que querían tomar la decisión de no colocársela y te convertías en un muerto en vida. Podías perder tu trabajo, no te podías subir a un autobús, no podías ingresar a un banco, no podías, digamos así, mantener ni siquiera tu trabajo. Entonces, ¿de dónde vino eso? ¿De dónde vino? Bueno, el origen de este virus todavía es desconocido, sin embargo la hipótesis de que es un virus artificial se ha ido esclareciendo cada vez más, ha adquirido mayores niveles de probabilidad. No sabemos por qué se salió en todo caso de un laboratorio, esto no lo sé, por eso les digo, no tengo idea. Lo que sí sé es que se aprovechó. ¿Para qué se aprovechó? Para probar de qué manera una institución no estatal, sino supraestatal, era capaz de determinar políticas públicas globales. Ok, entonces me parece bastante claro, pero adicional a eso entonces dices, hay otros tentáculos, ¿verdad? Llega al tema de educación, al tema de la sexualidad, de la economía, y aquí es donde al parecer estamos encontrando un factor común. Factor común, una cosa es que usualmente, de nuevo hablo del ciudadano corriente, pudiera decir, no tiene absolutamente nada que ver este tema de salud con el tema de la economía, o el tema del aborto con la ideología de género, o el tema de la inmigración abierta y total con el cambio climático, cosas como estas. ¿Acaso hay un factor común en todas estas cosas, en esto que pudiéramos llamarlo, o que tiene que ver, y hacia dónde nos vamos a ir con esta agenda o cultura woke? Sí, mira, todos estos puntos en realidad están muy conectados. Todos estos puntos que han mencionado tienen dimensiones globales. Por ejemplo, has mencionado el tema del clima. Bueno, el clima no tiene una dimensión nacional, el clima es el mismo clima de todos, el planeta es el mismo planeta de todos. Una pandemia, por definición, su nombre lo dice, pan significa todos, ¿no? Una pandemia es una enfermedad que toma la totalidad del planeta. O, por ejemplo, un tema que ahora está muy de moda, el tema de controlar Internet. Internet es la red mundial, es la red de redes. Controlar los discursos de odio en Internet o controlar la desinformación en Internet. O la inmigración. La inmigración es un flujo entre las naciones que se puede volver y que se está volviendo a escala planetaria. Entonces, todos estos temas, el aborto, la ideología de género, impactan sobre algo llamado natalidad, que es la natalidad no solo de una nación, sino que es la cantidad
de gente en un planeta. Todos estos tópicos que has mencionado tienen consecuencias planetarias. Entonces, ¿qué hace el globalismo? El globalismo dice, dado que los temas más urgentes, según ellos, que aquejan al mundo, tienen una dimensión planetaria, necesitamos instituciones globales para determinar políticamente qué hacer con eso. Dentro de esa ideología globalista, que insisto, es la ideología de que necesitamos cuanto antes autoridades políticas globales para resolver problemas planetarios, dentro de esa ideología aparece una subideología que es el wokeismo. Claro, acá empezamos a conectar puntos porque todas estas son palabras nuevas. Globalismo es una palabra nueva, wokeismo es una palabra nueva. Si hace 10 años hubiésemos tenido esta conversación, nadie hubiese entendido de qué es lo que queríamos decir y yo estoy seguro que muchos de ustedes ya han escuchado algo sobre woke, woke o wokeismo. Miren, lo voy a poner muy fácil y vamos conectando puntos. El wokeismo es el desquicio ideológico de la dialéctica del opresor y del oprimido. ¿Qué significa esto? La dialéctica del opresor y del oprimido es un molde en el cual yo puedo distribuir a la gente en dos bandos diferenciados de esa manera. Por un lado el bando del opresor, por otro lado el bando del oprimido. ¿Qué me va a poner en cada lugar? Ahí viene la parte del desquicio. Se desquician todas las características, todas las relaciones para que lo político, para que el conflicto, para que la dialéctica opresor y oprimido lo abarque todo. Por ejemplo, en el ámbito del sexo, vamos a ir de lo más conocido a lo menos conocido. En el ámbito del sexo diríamos, ¿se es mujer o se es hombre? ¿De acuerdo? Bien. La mujer es la oprimida, el hombre es el opresor y el sistema de opresión se llama patriarcado. Bien. Orientación sexual. Tenemos por un lado el heterosexual, opresor, por otro lado el oprimido, el homosexual, y el sistema de opresión le llaman heteronormatividad. Identidad de género, una nueva categoría. Tenemos por un lado el cisgénero, que es el que se reconoce con su cuerpo biológico, según el lenguaje de la ideología de género. Ahí tenemos al opresor, por otro lado tenemos al transgénero, que es el que se autopercibe con un sexo con el que no ha nacido, etc. Ahí tenemos al oprimido y el sistema de opresión se llama cisnormatividad. Salimos del aspecto sexual, vamos al tema del color de la piel. Por ejemplo, blanco, opresor, negro, oprimido. Sistema de opresión, racismo. Vamos al tema étnico. Alguien con origen indígena, oprimido. Alguien con un origen o una ascendencia europea, por ejemplo, opresor. Sistema de opresión, neocolonialismo. Vamos al tema del ingreso. Si tu ingreso es alto, tu ingreso económico es alto, sos el opresor. Si tu ingreso económico es bajo, sos el oprimido. Sistema de opresión, capitalismo o neoliberalismo, que está muy de moda ese término hoy también. Damos un paso más allá, vamos al aspecto estético. Una persona bien parecida es el opresor, alguien feo es el oprimido. Sistema de opresión, belleza hegemónica. Vamos al tema del peso corporal. Alguien con sobrepeso está oprimido por alguien flaco que es el opresor. Sistema de opresión, gordofobia. Esto parece una broma, parece que me estoy inventando categorías, pero eso es lo que se está enseñando hoy en las universidades de Estados Unidos. De hecho, hay universidades que tienen departamentos que se llaman Fat Studies, los estudios de la gordura. Pero damos un paso más allá. Vamos al tema mental. Una persona con problemas psiquiátricos es oprimido por una persona que no tiene problemas psiquiátricos, que es el opresor, a través de un sistema de opresión llamado capacitismo psiquiátrico. Incluso podemos dar un paso más allá, es decir, el asunto del estatus jurídico de la persona en su territorio nacional. Tenemos a los nacionales, que son los opresores, de los inmigrantes ilegales, que son los oprimidos, y el sistema se llama xenofobia. Vamos un paso más allá, la especie como tal. El ser humano es el opresor en su relación con algo llamado madre tierra, Pachamama, o el mundo o el reino animal, en un sistema de opresión llamado especismo.
El especismo sería el sistema ideológico que nos ha hecho creer que el ser humano tenía preeminencia por sobre la naturaleza. Dominar la tierra, por ejemplo, que entiendo que es un mandato bíblico, es el ser humano como amo sobre la tierra. La encomienda de Dios a la humanidad. Exactamente. Eso sería, por ejemplo, ideología especista, un sistema de opresión especista. Entonces, ¿qué es el wokismo? Es meter en un wok, como nos decía hoy alguien, en un wok, en una especie de olla, metemos todos estos condimentos ahí adentro, los revolvemos y ¿qué tenemos? Tenemos relaciones sociales destruidas por todos lados. Tenemos conflicto político dentro de la familia, donde por definición hay dos sexos que son distintos. Tenemos problemas políticos en la iglesia, tenemos problemas políticos en la empresa, tenemos problemas políticos en el vecindario, tenemos problemas políticos en el club. El conflicto político que antes enfrentaba ¿a quién? Al ciudadano con su gobierno, había una tensión política necesaria entre el gobierno y el ciudadano y entre los partidos políticos que se disputaban el gobierno. Bueno, hoy esas tensiones políticas están metidas en nuestras relaciones de todos los días porque el wokismo ha generado eso. ¿De qué sirve eso el globalismo? Muy simple. Para dominar a un pueblo lo necesito totalmente dividido y eso es lo que han generado. Conquista y reinarás, ¿verdad? Divide y reinarás. Divide y reinarás, exactamente, es un axioma político. Muy bien. Y la pregunta es si estas entidades no son electas, no tienen una nación, obviamente no tienen impuestos entonces de los cuales puedan sobrevivir o ejercer su autoridad. ¿Qué les está financiando detrás? ¿Quiénes, si pudiera decirlo de otra manera, quiénes les están financiando? Por un lado, los estados con nuestros impuestos tienen que enviar dinero a estos organismos. Pero por otro lado estos organismos también son financiados con dineros privados y ahí viene la parte más delicada y es que eso significa que tu poder político internacional dependerá de cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria. Por ejemplo, yo que no puedo financiar ningún organismo internacional, pues no tengo ningún tipo de poder de decisión sobre lo que se dice, se hace y se establece allí. Ahora bien, si sos un multimillonario, por ejemplo, Bill Gates, tendrás tu capital para ser el principal financista de la OMS que acabamos de mencionar. Bill Gates, en mi investigación, ha donado 599 veces a la Organización Mundial de la Salud, sumas multimillonarias, un personaje como Gates que además tiene sus propios intereses económicos metido en la industria farmacéutica, en la industria de las vacunas y demás. Bueno, esta persona hoy domina económicamente la OMS. Otro nombre puede ser el de George Soros, por ejemplo. Soros ha venido financiando tanto a ONU Mujeres, que es el organismo de Naciones Unidas dedicado a desparramar ideología de género, pero también ha venido financiando junto con Gates y otros personajes más el Fondo de Población de Naciones Unidas, que ha venido impulsando el aborto en nuestros países. Desde 1974 hasta la fecha, el Fondo de Población de Naciones Unidas ha impulsado el aborto en nuestras tierras. Tenemos un caso actual, yo le hablaba a la iglesia, George Soros entonces mete $15 millones para contratar gente acá en el estado de la Florida, ir a recoger más de 1 millón de firmas de manera fraudulenta o engañosa para entonces poder tener la propuesta de una enmienda a la Constitución del estado de la Florida que vamos a votar ahora en el mes de noviembre, con lo cual esto es impresionante, Agustín, porque convertiría a la Florida en uno de los estados más liberales respecto al aborto. Es más, te lo pongo de esta manera: el aborto sería el único procedimiento quirúrgico que una niña se puede realizar sin el consentimiento de sus padres. Impresionante. Incluso un tatuaje, por ejemplo. Es decir, un niño... Tylenol. Si un niño quiere eso en un colegio, necesita la aprobación de los papás, pero ahora entonces, bajo este parámetro, y no tan solo eso, déjame hablar porque para mí es importante hablar de esto. Número 1, dice que en cualquier momento que exista viabilidad o más adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces los niños pudieran ser abortados hasta los 9 meses, número 1. Número 2, que cualquier profesional médico pudiera dar la aprobación del aborto, pero cuando vas al mismo, a la misma carta constitutiva del estado de la Florida, profesional médico es un optómetra,
un dentista, un quiropráctico, un consejero mental, Sí. es decir, en esencia, un nutricionista. Sí. Estoy hablando que esas personas pudieran dar la aprobación para que una niña se practique un aborto. Adicionalmente a eso, nos dice que en el momento en el que la salud de la paciente se ve afectada. Pero, ¿qué significa eso? Yo le preguntaba hace poco a la iglesia, mujer que estuviste embarazada, ¿tuviste dolor de cabeza? Sí. Bueno, tu salud se afectó. ¿Tuviste dolor de espalda? Sí. ¿Tuviste mareo? Sí. En esencia, estos serían algunos argumentos totalmente válidos si se hace una enmienda como esta para que una niña pueda abortar. Y por último, entonces, ahora solo se necesitaría la notificación a los padres en vez de el consentimiento de los padres para que sucediera algo como eso. Entonces, es engañoso. ¿Por qué? Algunas personas me dicen, pero es que hay algunos aspectos en los cuales debería permitirse. El estado de la Florida ya lo legalizó, ya dijo en qué momentos y bajo qué condiciones se puede realizar los abortos. Que esté de acuerdo, esté en desacuerdo, ese es otro tema, pero ya está legalizado y eso no cambiaría, ¿verdad? Ese es el engaño en el que vemos. Y entonces, ¿por qué razón invertir 15 millones en algo como eso, tan solo en un estado? Ya son bastantes los estados que han aprobado una enmienda como esta. Mira, te cuento dos cosas y vamos a la razón. ¿Vos sabés, por ejemplo, que la OMS es la que define qué es salud y qué no es salud? Me quedó dando vueltas el tema de, bueno, y cómo, o sea, el problema de salud me tienen que definir qué es que la salud está en riesgo. Porque para la OMS, la salud es la plena armonía física y psíquica y social de la persona. La salud tendría, para la OMS, 3 dimensiones: lo físico, lo psíquico y lo social. Por lo tanto, vamos a suponer una mujer embarazada que se quiere hacer un aborto. Ella puede alegar un problema de salud simplemente diciendo, por ejemplo, que su pareja la ha abandonado. ¿Por qué? Porque eso sería un daño a su salud social. O, por ejemplo, ha perdido el trabajo. Tiene un problema social, que es que ha perdido la fuente de ingreso. O, por ejemplo, lo que vos decías, le duele la cabeza, tiene jaqueca o tiene ansiedad. ¿Quién no tiene ansiedad estando embarazada? ¿Qué mujer embarazada no pasa por estrés? Eso, para la OMS, ya sería un problema de salud. Fíjate que en realidad la estrategia es muy clara. Es patologizar a todo el mundo. Porque tener una plena armonía social, física, psíquica, vamos, estamos todos enfermos entonces. Claro. Entonces, eso es una técnica política que es la de tratar de enfermo a cualquier persona que no viva, no sé, un estado de armonía perfecta. Por otro lado, mencionabas a George Soros, que es el que ha puesto esos 15 millones para impulsar esto en la Florida. George Soros además ha comprado medios de comunicación en la Florida, ha comprado incluso especialmente medios de cubanos, sabiendo que son una comunidad anticomunista, y ha tratado de empezar a cambiar la línea editorial de sus medios de comunicación. Por ejemplo, él compró recientemente Radio Mambí, por ejemplo. Él compra medios en todo el mundo, en realidad. Compra universidades donde impulsa agendas de ideología de género, agendas indigenistas, agendas feministas, agendas abortistas. Él sabe dónde poner su dinero para generar impactos en la cultura de los pueblos. Pero, además, vos me preguntabas, y por cierto, es muy interesante leer los libros de Soros. Soros tiene muchos libros escritos. En ese sentido es distinto a Gates, que Gates se cuida un poco más. Pero Soros no tiene pelos en la lengua. Yo le he encontrado en sus libros cosas excepcionales. Por ejemplo, Soros confiesa, él dice públicamente, él confiesa que su objetivo es convertirse en la conciencia del mundo. Literal, mi objetivo es convertirme en la conciencia del mundo. En otro de sus libros dice, por ejemplo, durante algún tiempo pensé que era un problema percibirme como un Dios, pero ahora estoy empezando a disfrutarlo. O sea, a confesión de parte, relevo de prueba. Este señor se siente un Dios, tiene el capital necesario para creérselo.
es uno de los magnates más millonarios del mundo, y está utilizando en sus últimos años de vida, porque en realidad es un señor ya octogenario, sí, está usando su fortuna para implementar sus agendas ideológicas. Esto a veces a nosotros nos cuesta entender porque somos pobres. Entonces, nos cuesta entender porque, claro, uno dice, pero ¿cuál es el negocio? ¿Dónde está el negocio de Soros? ¿Para qué necesita más plata? ¿Para qué necesita más plata? Miren, esto es fácil de entender de esta manera. Cuanta más plata tenés, en realidad, no tenés que preocuparte tanto por cuánto rendimiento vas a hacer con eso. Cuando tenés las cantidades de esta gente, te puede empezar a aburrir ganar tanta plata. Vamos a ponerlo con este ejemplo. A mí me gusta mucho el asado, me encanta el asado. Vamos a suponer que Edwin me dice, hoy vamos a comer asado, yo me voy a poner muy contento y la dosis de placer que me va a dar comer asado es elevada porque es mi comida favorita. A la noche, otro amigo me va a decir, hoy te voy a hacer un asado. Bueno, genial. Ahora, la dosis de placer que me da el asado de la noche ya es un poquito más... se atenúa. Se atenúa, esa es la palabra, se atenúa un poco. Ahora supongamos que al día siguiente, que mañana me voy a Dallas, llego a Dallas y me dicen, te hemos preparado un asado de nuevo. Ya es un poquito menos la dosis de placer. Y supongamos que a la noche otro anfitrión me vuelve a dar un asado y así durante un mes entero. Bueno, al final, el placer extra que me va dando cada dosis es menor que la anterior. Esto es una ley económica, que en realidad opera en todas las cuestiones de la vida. Opera también con mi relación con el dinero. Es decir, si yo hoy gano $1 millón, yo que soy pobre, voy a estar muy feliz, voy a salir a brindar y no voy a dormir esta noche de la emoción que voy a tener, no voy a pegar un ojo, voy a estar pensando qué hago con esto. Bien, ahora supongamos que pasado mañana gano $3 millones y en 4 días gano $10 millones más. Y así en general mi vida de los últimos años se transforma en días en el que gano. Y cuando me doy cuenta, soy millonario. O sea, tengo varios miles de millones de dólares y mis 40 generaciones para abajo están salvadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer algo con este dinero porque encima ya me he puesto viejo y no quiero pasar a la historia como un capitalista avaro y codicioso. Voy a cambiar el mundo, voy a convertirme en la conciencia del mundo. Esta es la mentalidad de este tipo de magnates que son mesiánicos, que quieren jugar a ser Dios y que haber ganado mucho dinero le da muchos instrumentos para modificar muchas cosas en la cultura de la gente común y corriente como nosotros. Hay una frase que me llamó muchísimo la atención de tu libro. Dice, los globalistas demandan un tipo de poder que se parezca mucho más al Dios del cielo, que goza de omnipresencia en la medida que el espacio para él nada significa. Entonces, literalmente, una de las marcas claras de lo que la Biblia nos dice respecto al final de los tiempos es eso, es como el hombre dejará de amar a Dios y se levantará, ¿verdad? Aunque le conocían como Dios, no le honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se construyeron imágenes que adoraron, que son ellos mismos. Ellos mismos se dicen ciudadanos del mundo. Es bien interesante porque estos magnates de los que estamos hablando se reúnen una vez por año en Davos, Suiza, en algo llamado Foro Económico Mundial, o también le llaman Foro de Davos. ¿Alguien escuchó algo de esto alguna vez? Foro de Davos, Foro Económico Mundial. Y ellos, en el Foro Económico Mundial, es un club de gente con mucho dinero, público, por cierto, nada de esto es una teoría de la conspiración, les aclaro. Es decir, todo esto es público y abierto, no hay que ir a meterse como espía en ningún lugar, simplemente es revisar los documentos de estas instituciones, y ellos mismos se llaman a sí mismos, insisto, ciudadanos globales. Entonces, ¿cuál es la patria de esta gente? Pues no tienen patria. ¿A qué pueblo responden? Pues no tienen nación. Son omnipresentes. Ellos quisieran que su poder, su omnipotencia, estuviese ejecutándose en todo el planeta al mismo tiempo. Y eso es lo que llamamos globalismo, justamente. Wow, es impresionante porque nos hablas de personas que tienen capacidad de poner o quitar presidentes, sí, que esto es lo que hemos visto. En muchos casos, algún día hablaba con una persona en el ámbito de gobierno y decía, tenemos que aceptar el establecer, por ejemplo, ideología de género en los colegios, porque si no el Fondo Monetario no nos da recursos. Es un soborno, ¿verdad?, que está fundamentado evidentemente en tener estos recursos. A nivel de educación, hablaste de algo muy importante. ¿Cuál consideras que es el perfil de la gente que ellos quieren levantar? ¿Acaso son personas que están
aprendiendo, investigando cosas como estas, o son personas que quizás están entretenidas? ¿Son personas que tienen la capacidad de formar un criterio, o que tal vez tienen una conciencia colectiva simplemente porque es una tendencia? ¿Cuál es la descripción? ¿Cómo lo vemos allí con la sociedad, con los jóvenes de manera particular? Mirá, hay un dato que es revelador, que es que por primera vez en la historia la nueva generación tiene en promedio un IQ menor al anterior. Es decir, esto es un dato del digamos, estadístico que ya se conoce, que es que en general las generaciones van superando su nivel de inteligencia unas respecto de las otras. Bueno, esto ha sido así, salvo en la nueva generación. Yo creo que a este tipo de poder lo que le conviene es mantener gente ignorante, gente que en todo caso, si escucha de estas cosas, tenga la conclusión de que no tiene nada que ver con su vida, que ha sido traído al mundo solo para ver Netflix, ver TikTok, ver Disney, escuchar Bad Bunny, y no mucho más que eso. Mira esto tan importante. Estoy tratando de conectar todo esto. En Oregon, de nuevo, cultura Sí. woke, victimización, sobre todo. Lo que yo más escucho allí, soy víctima, ¿verdad? Sí. Soy el oprimido. Entonces, la junta escolar determina que es opresivo, que es discriminatorio, exigirle a los estudiantes de color que sepan leer y escribir para graduarse. Sí. Entonces ellos dicen, tenemos que bajar el estándar. ¿Para qué? Por la inclusión, ¿verdad? Que todos entren allí. Pero entonces realmente, me imagino que has visto, yo veo algunos videos de X muchacho en Nueva York preguntando, ok, ¿en qué país está el canal de Panamá? Sí. ¿Ecuador? Sí. Pero se los prometo, Sí, sí. Así Sí. mismo es. ¿Cuánto es 100 menos 23? Cosas esenciales, les ponen un reloj, ¿sabes la hora? Pareciera que es un proceso como de embrutecerlos, de entretenerlos, de que no tengan conciencia. Les entrevistan respecto a cuál es la postura frente a X o Y candidato. No, yo quiero este candidato. ¿Y qué ha hecho este candidato? No sé, pero es un desconocimiento total de lo que está sucediendo. ¿Tiene que ver con esto? Sin lugar a dudas. Vamos a ponerlo de esta forma. Estamos viviendo algo que el Foro Económico Mundial llama la Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial es distinta de las anteriores. Las anteriores, cada revolución industrial se define por el tipo de tecnología que irrumpe en el mundo y que cambia la forma de producir riqueza. Con cada revolución industrial siempre hay gente que va a perder su trabajo. Pero las 3 revoluciones industriales anteriores han creado más trabajo del que destruían. Por ejemplo, aparece la luz eléctrica, aparece la bombilla. ¿Quiénes pierden su trabajo? Los que venden velas. El que vende velas se va a enojar muchísimo con la luz eléctrica, pero cuando empieza a difundirse y se conocen las potencias que tiene la luz eléctrica, aparece una fábrica eléctrica. Aparece una fábrica y la gente que ha perdido su trabajo se reubica y más aún se amplifican los puestos de trabajo. Esto ha sido cierto para la revolución industrial 1, 2 y 3. Ahora, para la cuarta, que es la actual, que es la que se basa en inteligencia artificial, en robótica. No sé si han ido a restaurantes donde vienen los robots y que le toman el pedido a uno y ese tipo de cosas. Todo esto que antes, hasta hace un puñadito de años era ciencia ficción, ya existe. Ya incluso en Europa, no sé aquí, pero en Europa, por ejemplo, si uno va a comprar a Zara ropa, ya no va a un cajero humano que le cobre. Ya directamente es una máquina que uno pone todas las prendas y ya está, te dice cuál es el total y vos pagás. Es decir, robótica, cibernética, inteligencia artificial, big data, nanotecnología, biotecnología, están generando un trastocamiento de los sistemas productivos que es fenomenal y que los más pesimistas entienden que no va a haber trabajo humano en el mediano plazo. Y somos 8.000 millones de seres humanos en esta tierra. Entonces la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer con toda esa gente? Que cada vez es más reemplazada y por lo tanto cada vez sobra más. La idea del desperdicio humano, del ser humano que sobra, del ser humano que no debiera haber nacido. No sé si le suena la idea. No debiera haber nacido y si nació no debiera reproducirse.
Y si se reproduce, debiera embrutecerse. Bien, entonces cuando uno va conectando todos estos puntos... ¿Están siguiendo todo el proceso? Ojo con esto, porque acá es donde se unen estas cosas que pareciera que son totalmente aleatorias, si lo pudiera decir de alguna manera. Perdóname que te interrumpí, pero es extremadamente importante. Porque aquí es donde encontramos el wok. Ahí está el wok. Ahí es donde está la olla, ¿verdad? Donde se está poniendo todos estos ingredientes. Por favor, continúa. Exactamente. Entonces yo con esta gente que sobra o que va a sobrar o que puede sobrar, necesito acostumbrarla a determinadas cosas. En primer lugar, a recibir un salario por quedarse en su casa. ¿Le suena? Digo, acá se le pagó a la gente por quedarse en su casa. Y díganme, ¿no hubo un problema para que esa gente volviera a trabajar después de tan solo 1 año y medio de no haberlo hecho? La gente se habitúa muy rápido. La idea de salario... Y se demanda después eso como derecho. Eso además pasa a ser un derecho y ahí entramos en las aguas del progresismo. Si querés, después podemos meternos en ese tema que es muy importante. Tengo derecho a que el gobierno financie mi vida. ¿Por qué? Bueno, porque me han hecho creer que soy tan importante que los demás tienen que trabajar para mí como si fuese un rey. Y el gobierno me va a tratar a mí como un rey. En realidad te está haciendo creer que sos un rey cuando sos su esclavo. Total, o sea, es una cosa tremenda. Después de eso, necesito además que esta gente esté distraída, que no piense en cosas importantes, que piense en cosas banales. A ver si salió el nuevo iPhone porque tengo el 15, pero ahora está el 16 y bueno, lo tengo que cambiar. ¿Y qué trae el nuevo? No sé, pero lo tengo que cambiar. Necesito además que esté viendo hasta la última serie, perdiendo su vida en la pantalla, mirando TikTok 5 o 6 horas por día. Miren, ya estamos en esa cantidad de tiempo diario de consumo de pantallas, viendo cosas que no son importantes además. Los chinos que se dieron cuenta de esto reconfiguraron el algoritmo de TikTok para darles por lo menos cosas que importan, cosas que son recreativas de verdad, culturalmente valiosas. Exactamente. Entonces, tengo una persona mal educada en términos literales, distraída, vacía de sentido. Le meto además el factor droga. El factor droga tiene que entrar. En este país han destruido a la gente con la droga. Miren lo que es, por ejemplo, el fentanilo en determinadas zonas, en Los Ángeles, en Filadelfia. Es una cosa impresionante. Es una escena de Walking Dead. Es un apocalipsis zombie literal. La pobre gente está doblada por todas partes, no pueden ni moverse. Y además eso pasa por todas las clases sociales, por todos los sexos, por todas las razas. Es decir, agarra a cualquiera. Ese virus agarra realmente a cualquiera. Déjame añadirte algo respecto al tema de marihuana, por ejemplo, que también lo vamos a enfrentar aquí en el estado. Se calcula que el 30% de los consumidores de caníbas tienen ahora mismo algo que llaman un desorden de consumo de caníbas. Estamos hablando de que son 18 millones de personas que ya tienen algún tipo de desorden y de ellos 3 millones son adictos. Y algo que me impactó, 4.5 millones de jóvenes de los 18 a los 25 años usa a diario la marihuana. ¿Y no les parece a ustedes mucha casualidad que en las películas no haya prácticamente ninguna de las películas de los últimos 10 años donde no aparezca gente fumando marihuana? Fíjense, antes las películas, en la época en que las tabacaleras controlaban la industria de una manera fenomenal, la gente fumaba todo el día cigarrillos. En las películas era cigarrillo tras cigarrillo tras cigarrillo. Bueno, ahora no hay película donde además el que es el cool, el héroe, el role model, el modelo. El modelo a seguir se fume un cigarrillo, en este caso de marihuana. Claro, son modelos sociales que están bajados de esa manera. Pero además con esa gente que la tengo embrutecida, distraída, vacía, drogada, lo que necesito ahora es que no se me reproduzca, y ahí va el punto. Es decir, la agenda globalista tiene una obsesión con el tema natal. Desde el año 1974, Naciones Unidas se ha puesto al frente de algo llamado control natal y eligió a un socio para hacerlo. Naciones Unidas lo hace a través de un órgano llamado Fondo de Población de Naciones Unidas y su socio más importante es un grupo llamado IPPF, International Planned Parenthood Federation. O sea,
la red de clínicas abortistas más grande del mundo, que ahora también está metido en el negocio del transgenerismo, incluso en niños. Con lo cual, ahí vamos conectando otros puntos también. ¿Ustedes pensaban que estas agendas eran simplemente porque de un día para otro estaban muy preocupados por el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, que estaban muy preocupados por la autopercepción de género? El asunto son los efectos natales que estas políticas tienen. En España, donde yo vivo la mitad del año, la natalidad es de 1,2 hijos por mujer. Se necesita el doble de tasa de natalidad para poder recambiar a la población en España. Ahora bien, en España desde 1987 tienen aborto legalizado. El último año que se midió el aborto dio 103.000 abortos en un año, 103.000 abortos en un año y 400.000 nacimientos. O sea, con solo una política, la del aborto, redujiste los nacimientos en un país tan importante como España en más de un 20%. Y en temas LGBT, que es el otro gran asunto de la natalidad, miren ustedes este país y sus cifras. Gallup, que es una de las encuestadoras más importantes del mundo, publicó una investigación en marzo de este año donde dio cuenta de la diferencia de LGBT según generaciones. ¿Cuánto porcentaje de cada generación tiene LGBT? Y encontraron una cosa fenomenal. Los baby boomers, que son los más ancianos de todos, tienen un 3% de LGBT. La generación millennial, que es la mía, la generación X, tenemos 9% LGBT. Pero la generación Z, que son los adolescentes de hoy, tienen 22,3% LGBT. Esto no es gente que simplemente ha salido del closet, Total, sí, porque no hay ninguna diferencia entre mi generación y la generación Z. Las dos generaciones tenemos la misma posibilidad de salir del closet y sin embargo ellos más que duplican la cantidad de LGBT que tiene mi generación. Los están fabricando, les están creando condicionamientos culturales y psicológicos que les llevan a ese tipo de militancias y a ese tipo de, digamos así, orientaciones e identidades sexuales. Se hablaba de la coincidencia exacta que existe entre el tema generacional de la fe y los que se consideran ateos, ¿verdad? 3% en los baby boomers y en este momento ya está 25% que se consideran ateos. Es decir, es algo que no es aislado, sino que es una agenda completa. Y eso... Perdón, porque hay un punto muy importante, es decir, no tener Dios tiene efectos políticos. Yo me dedico a la ciencia política, por eso, perdón, yo todo lo veo desde ese punto de vista. No tener Dios tiene efectos políticos. ¿Cuál es el efecto político de no tener Dios? El efecto político de no tener Dios es asumir que la norma humana, que la ley es humana. Es decir, no hay una rivalidad entre ley humana y ley divina o ley natural. Y en eso entonces, si te sientes bien, está bien. Si él piensa que es así, pues es así, ¿verdad? Donde descansa todo en lo subjetivo. Ya no hay algo por fuera de mí que instituya un orden. Ya no hay noción de orden más allá de lo que otro me obliga a hacer o hacer. Relación de opresión, de opresor y oprimido. ¿Vos sabías, por ejemplo, que en la Edad Media, la idea que nosotros tenemos, en la Edad Media, no a la salida de la Edad Media, en la Edad Media, la idea que nosotros tenemos del monarca elegido por Dios, para nosotros es un vivo que se quiere aprovechar de la figura de Dios para mandar a los hombres. En realidad, en el grueso de la Edad Media, la idea de que el monarca respondía a Dios era una forma de limitar al monarca. Porque era poner por sobre el monarca una autoridad superior, rendimiento de cuentas, y una ley que el monarca no podía tocar. No podía infligir la ley divina al monarca. ¿Qué fue lo que pasó? Con el desarrollo de los siglos y el declive de los cristianos, el monarca dijo, ahora puedo usar esto para mí, en las monarquías absolutas del siglo XVII, entonces Dios me ha elegido a mí, eso significa que yo soy Dios en la tierra. Pero eso fue una consecuencia, digamos, ya del XVII, ya de un mundo moderno. En la Edad Media, el monarca tenía encima a Dios y eso significaba que el monarca estaba atado de manos. No tener Dios en el siglo XXI significa que el político no tiene ninguna autoridad por encima. Wow. Vamos a tratar de traer todo esto a nuestro entorno, a la realidad, a lo que estamos viviendo, a lo que muchos, yo particularmente lo pienso de igual manera, es el proceso electoral más importante
que hayamos visto, ¿verdad? Muchas de las cosas que tú me estás hablando pareciera más que es una plataforma de uno de los partidos que tenemos en este país en este momento, más que una coincidencia. ¿Por qué razón, Agustín, vemos que los medios de comunicación, vemos que las redes sociales, vemos que por ejemplo, si le preguntas a Alexa respecto a uno de los candidatos, te dice que no puede dar opinión política, pero si le preguntas respecto al otro, Alexa te dice que es lo adecuado, que es lo correcto? Creo que ya lo corrigieron, pero estuvo allí. Si haces búsquedas en Google, entonces es extremadamente claro que hay que se está sesgando la información, que se condena a una persona y se levanta al otro. ¿Por qué razón se han levantado personas? Me hablaste de Milei, de Bukele. ¿Por qué razón existen estas personas que son tan incómodas al globalismo? En este caso es evidente que hay un candidato también en los Estados Unidos que no es popular para esta tendencia y que por el contrario lo que estamos viendo es que todo lo woke está levantándose, ¿verdad? Y apoyando. ¿Qué tiene que ver algo esto o es una coincidencia? No, sí, claro que sí tiene que ver. Es decir, en este momento hay gente que está resistiendo al globalismo. Habíamos dicho que el globalismo estaba en forma embrionaria, que la idea del gobierno mundial, que es una idea que, insisto, lo he aprendido de vos, aparece en la Biblia ya como un signo final. Sin embargo, hoy están colocados los fundamentos de eso que puede llegar a ser un gobierno mundial. Ya existen los organismos, ya existen los grupos de poder que están financiando, ya existen las burocracias que están funcionando también, pero al frente todavía encuentran resistencias. Encuentran resistencias en el caso de Milei, que nos acaba de sacar de la Agenda 2030 y de la 2045 y de frenar en la OEA las agendas woke. O, por ejemplo, existe también en Bukele. ¿Vos sabías, por ejemplo, que a Bukele en El Salvador los organismos internacionales le están haciendo la vida imposible? En nombre de los derechos humanos, están buscando cómo beneficiar a los pandilleros que hoy están presos. Es decir, a los que han violado los derechos humanos en El Salvador, habría que tratarlos mejor que a los ciudadanos honestos e inocentes que fueron atacados en sus derechos humanos por esos pandilleros. ¿Y quién está atrás de toda esa movida? Bueno, un órgano globalista que se llama OEA, Organización de Estados Americanos, que tiene una serie de organismos de derechos humanos. Los más importantes son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, por eso ustedes van a escuchar a Bukele yendo contra Soros, yendo contra Agenda 2030, yendo contra Naciones Unidas y yendo contra la OEA también. ¿Cuál debería ser la respuesta de un creyente ante un proceso electoral en cualquier nación? Esto tenemos la ventaja que va a salir en las naciones de la tierra. Tenemos en este momento la particularidad de los Estados Unidos, pero esto es algo que venimos enfrentando porque lamentablemente es lo que hemos visto en muchas naciones. Ciudades que tienen iglesias de 100,000, 200,000 personas y los gobiernan gente que no tiene absolutamente nada que ver con el temor de Dios. En un ámbito como este, ¿cuál debería ser la posición? Obviamente sé que no eres teólogo, que no tienes el conocimiento, es decir, intercambiamos información a este respecto, pero desde tu punto de vista, porque me llama mucho la atención que planteas, ¿sabes qué? Familia, iglesia y este tipo de personas que son patriotas libertarios. ¿Qué piensas al respecto? Pienso que cualquier persona, ya voy a la persona de fe específicamente, pero cualquier persona que va a votar en un proceso electoral político tiene que revisar las propuestas políticas y evaluar cuál coincide mejor con sus valores. Digo mejor, no la totalidad. Si solamente tuviéramos que votar cuando coincidimos al 100% con un candidato, entonces no iríamos a votar nunca. Y las opciones son esas. Es uno u otro en el caso de esta elección en los Estados Unidos. Entonces, lo que cualquier persona crea en un Dios, en otro Dios o en ningún Dios debería hacer es revisar ambas plataformas electorales, ambas propuestas y decir, esta tiene que ver con mis valores mejor de lo que esta ofrece. Fíjate hasta qué punto esto que es obvio ha sido desconsiderado al punto de que nos estamos preguntando qué va a decir Taylor Swift de a quién tienen que votar la gente. Es decir, estoy esperando para dar mi voto a ver qué me dice Taylor Swift, pero es que no estás votando en un show de pop, estás votando una elección política de alguien que te va a gobernar en los próximos 4 años. Llevado eso,
Llevado eso al terreno de la persona en particular que es cristiana, o sea, eso como asunto general. Ahora, vamos al cristiano en particular. Bueno, lo que tiene que hacer el cristiano es exactamente lo mismo. A ver, ¿qué ofrece este? ¿Qué ofrece este otro? ¿Qué tiene que ver más con mis valores? Temas muy delicados, como por ejemplo el respeto a la vida humana. Mientras en un lugar, mientras un partido, en su convención demócrata para elegir al candidato de su partido, se ofrecían abortos gratuitos en el ingreso y se practicaban abortos casi como ritos sacrificiales. Permíteme cambiar la palabra. Se ofrecían sacrificios humanos en el instante en el que se está escogiendo el candidato. Exactamente. Mientras eso pasa en ese partido, que yo entiendo, a ver, es que acá las cosas se han transformado tremendamente, porque puede haber gente muy buena que sea demócrata porque sigue viviendo del viejo partido demócrata. El tema es que ese partido ha cambiado radicalmente. Es decir, antes el partido demócrata era un partido de centro. Hoy no es un partido de centro. Esa es la realidad. Entonces, políticas pro vida o anti vida, mientras en uno te ofrecen abortos en la convención, en el otro, guste más o guste menos Donald Trump, lo cierto es que él eligió jueces conservadores para voltear el fallo Roe versus Wade, que es el que legalizó el aborto desde 1973 hasta la fecha en este país. Y si hoy en muchos estados se puede votar en contra del aborto y limitar el aborto en este país, es gracias a que Donald Trump eligió esos jueces en su momento. Por otro lado, políticas, por ejemplo, yo supongo que a un cristiano le interesará mucho su libertad religiosa. Bueno, por un lado tenés un partido que está diciendo que los derechos LGBT, como ellos le llaman, están incluso por encima del derecho humano de la libertad de expresión, que quiero aclarar algo. La libertad de expresión es un derecho humano que se reconoce desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y desde la Convención Americana de los Derechos Humanos. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental. Bueno, hoy se han inventado algo llamado derechos LGBT que no existen ni en la Convención ni en la Declaración y que sin embargo ahora dicen que están por encima del derecho de expresión, que contiene a su vez el derecho de libertad religiosa. Hay un partido que tiene esta idea, tiene la idea de que, por ejemplo, si el día de mañana aquí en la iglesia viene un señor que dice que es una mujer y se mete en el baño de las mujeres, vos podrías tener un gravísimo problema si lo sacás. Te acusarían de homofobia, de crimen de odio, de discurso de odio. Y no importa la Biblia, no importa tu creencia, no importa tu fe, ni importa la realidad biológica. Lo que importa es que él tiene derechos LGBT y vos no tenés ningún derecho. Esa es la realidad de lo que está ofreciendo un partido. El otro partido está diciendo, miren, igualdad ante la ley. Es decir, aquí nadie tiene más libertad de expresión que el otro. Muy bien si alguien quiere autopercibirse como fuere, pero el resto tiene el derecho humano de decir que esa autopercepción es una ficción. Tiene el derecho humano a decir, esta iglesia funciona de esta manera, nuestra creencia más profunda es esta, nuestra fe indica esto. Entonces, libertad religiosa, hay un mundo de diferencia entre uno y otro. Familia, mientras un partido difunde la mentira de las familias diversas, que es una total mentira, la familia, por definición, es un grupo que permite la reproducción de una sociedad. Esto es así. Es decir, por eso la familia es hombre y mujer, porque multiplican la cantidad de seres humanos en la Tierra y permiten que el mundo continúe girando. Es la unidad básica de una sociedad. Y es reproductiva en la medida en que son diversos. Bueno, hoy le llaman familias diversas a lo que es lo mismo. Hombre con hombre, mujer con mujer. Bueno, allá ellos tienen su grupo afectivo, lo que fuere, pero decir que eso es una familia diversa es un engaño. En todo caso, es un grupo basado en lo mismo. Bueno, tenés un partido que dice que ese es el nuevo modelo de la familia y tenés el otro partido que reivindica a la familia tal como es, hombre, mujer y el producto de esa relación que son los hijos, que es el fundamento de la continuidad de una nación. Entonces, por donde vos lo quieras ver... A nivel económico. Lo vemos con económico. Los opresores que son los ricos y entonces los oprimidos que son
los pobres, ¿verdad? Y cómo podemos tener salud gratis, universidad gratis, todo gratis, donde el gobierno entonces ahora se convierte en mi proveedor, en mi padre. Y algo aparte bastante mentiroso, que no es cierto que Trump sea el candidato de los ricos. De hecho, la campaña de Trump tiene muchísimo menos dinero encima que la campaña de Harris. La campaña de Harris ha sido la campaña más cara de la historia de los Estados Unidos. Ha superado ya los $1.000 millones. Cada campaña de los últimos años ha sido más cara que la anterior y más dinero y más dinero. Sí, también la parte económica es un hecho que el mundo cristiano tiene que ver. El mundo cristiano cree en la propiedad privada, cree en la libertad económica y bueno, esta gente ciertamente no cree en eso, quiere todo lo contrario. Entonces, Israel. Ahí justo iba a ir. Israel. El tema de las guerras en este momento. Los cristianos no queremos guerras y la realidad es que las guerras en los últimos 3 años y medio se han descontrolado en el mundo. Con un agravante, mira, a mí esto me asusta mucho. Yo pienso lo que pudieron hacer los nazis con cámaras de gas. ¿Su tecnología cuál era? ¿Eran cámaras de gas o eran tanques militares o aviones militares? ¿Cuál es la tecnología que hoy tenés? Hoy tenés por lo menos 7, 8 naciones que tienen armas nucleares. Hoy tenés drones, hoy tenés inteligencia artificial, hoy tenés Big Data, hoy tenés cámaras inteligentes. Hoy hacer la guerra es prácticamente estar en una oficina tocando un botón. Imagínate si los nazis hubiesen tenido esta tecnología. Bueno, y pregúntate qué es lo que puede pasar hoy en el mundo. Con un Estados Unidos que lejos de liderar se ha convertido en el hazmerreír de los últimos años. Con un Estados Unidos que tiene una sociedad fragmentada, fracturada hasta la médula, culpa del wokismo. Un Estados Unidos que empieza a desconocer a Dios. Lo has dicho vos con las estadísticas. ¿Qué pasa cuando no tenés Dios? ¿Cuál es la relación con la guerra de alguien que no tiene Dios? Es lo que hablamos recién. La figura de Dios políticamente significa que hay un orden superior y hay una ley superior que a mí me rige. Si ya sacamos eso, pues entonces todo vale. Ese es el mundo al que estamos apuntando en este momento. Digamos, el panorama no es muy auspicioso, pero lo cierto es que todavía hay posibilidades de revertir muchas cosas. Y cierro hablándote de eso. Lamentablemente gran parte de la iglesia está adormecida. Tú lo hablas, lo describes de una manera muy especial en el libro y de forma especial hablaría en muchos casos los jóvenes, ¿verdad? Y muchas personas que dicen, no, si ya sabemos para dónde vamos, ya conocemos el final, en qué se va a mejorar, o lo que tú dices, qué aporte voy a hacer yo, qué diferencia puedo hacer. Regresemos por un instante entonces, familia, iglesia y estos líderes. ¿Qué le hablarías a los jóvenes de manera especial? En nuestra audiencia obviamente hay jóvenes, hay personas mayores, pero hablando de ellos, porque yo siento un ataque frontal hacia estas generaciones. ¿Cuál sería un cierre para este día? Bueno, en primer lugar, para las familias, por favor, eduquen políticamente a sus hijos. No descuiden esa fase de la educación. Y educar políticamente no significa que tu hijo vaya a ser político. Significa que sepa de lo que está pasando en el mundo. Es así de simple. Si ustedes no los educan políticamente, les van a educar políticamente en otros lugares. Lo va a hacer Taylor Swift, lo va a hacer Miley Cyrus, lo va a hacer el profesor de la universidad o el profesor del colegio, lo van a hacer en redes sociales a través de TikTok, lo va a hacer Netflix o Disney. No hay alternativa. Es o eso o la familia. Ustedes elijan. El problema es que cuando uno no elige a tiempo, a veces después es tarde y después uno no reconoce a su propio hijo porque viene con una serie de ideas y de disvalores que son totalmente contrarios a lo que un padre hubiese querido. A los jóvenes, miren, solo un punto para el tema de los jóvenes, porque podríamos hablar durante horas de esto. Un punto que me preocupa mucho, y es el mandato de moda para el joven, se resume en una palabra. Esa palabra es empatía.
Está muy bien, es una linda palabra, empatía. Incluso estamos programados para ser empáticos por nuestras neuronas espejo. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Entonces, el otro sufre y yo siento una conmoción interna. Mis neuronas espejos están advirtiendo lo que le pasa al otro y me hace reaccionar. O al revés, el otro tiene alegría y yo me pongo contento por él, salvo que tenga el mal de la envidia, claro. Entonces, la idea de empatía es buena. El problema es que al joven le han dicho que para ser bueno todo lo que tiene que hacer es ser empático, y ser empático implica incluso callar frente a una mentira. Ser empático implica decir que todo lo que el otro desea ser o hacer está bien porque él desea ser o hacer eso. Yo he visto en este país muchas entrevistas a gente que le preguntan: ¿y qué te parece si yo te digo en este momento que en realidad soy un gato? Y el joven dice: bueno, si a vos te hace feliz. Eso es una respuesta empática, entre comillas, lo cual significa: yo ya me he despojado de todo criterio de valoración, ya no soy un sujeto moral. Ya no puedo evaluar en términos de bien y de mal, porque evaluar en términos de bien y de mal siempre va a generar un conflicto con alguien. Siempre que yo vea un acto significativo, lo puedo calificar de bueno o de malo. El problema es que si lo califico de malo, entonces yo me hago malo. ¿Cómo se ha invertido? El asunto para ser bueno hoy es suspender la moral en el nombre de la empatía. Pero además es suspender la razón. Claro. Porque el bien y la verdad es el criterio. El bien y la verdad están vinculados. Vamos a poner un ejemplo muy tonto. ¿Es bueno que yo tome esto? Bueno, sí, me hidrata. Porque es verdad que es agua, es bueno que lo tome. Si esto fuese gasolina, diríamos: no es verdad que esto es agua, por lo tanto es malo que lo tomes. Ahora, esto es tan absurdo como que Edwin me diga: bueno, vos tomalo si a vos te hace feliz y vos lo percibís como agua siendo gasolina, pues él estaría haciendo un mal. Él no estaría siendo empático. Para ser empático uno tiene que tener un valor superior encima de la empatía, que es el valor de la verdad. Entonces, quien no conoce la verdad, o mejor dicho, quien no busca la verdad, porque muchas veces lo que hacemos son esfuerzos para llegar a la verdad y nos pasamos toda la vida siguiendo rastros de la verdad, persiguiendo la verdad. Pero aquel que tiene temor de hablar en nombre de la verdad, aquel que tiene temor en ser verdaderamente un sujeto moral, no puede ser empático. Es un completo tonto en todo caso. Y esta es la realidad que lamentablemente le han inyectado a los jóvenes. Están todos temerosos de que nadie vaya a decir algo que sea considerado... Exactamente, porque siempre te van a decir fóbico de algo. Ahora, ¿cómo pueden superar ustedes eso? Sean empáticos con verdad. Sean empáticos atendiendo a los criterios éticos. Además, fórmense, es decir, ustedes van a tener que debatir. Estas cosas se debaten, para estas cosas hacen falta insumos intelectuales. A los jóvenes se nos viene, todavía soy un poquito joven, se nos viene un mundo bien difícil en el que, si no estamos preparados para lidiar con un profesor adoctrinador, con un contexto mediático hostil, con un grupo de amigos que pueden suscitarse conversaciones de este tipo, si no estamos listos para ser factores de influencia positiva en esos ambientes, entonces tenemos que abocarnos a prepararnos para ello. Caso contrario, habremos venido a este mundo a ver Netflix, deslizar por TikTok y acariciar a un gatito o a un perrito, ¿no? Que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.